Y voy a dibujar aquí un segmento de lo que podría ser. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, sí se escucha. Ok. ¿Sí ven ahorita la pizarra? Sí, también. Ok. Muy bien. La realidad, fíjense lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un inicio de una tubería, ¿no? Que puede ser así, horizontal, después puede ser vertical, ujú, y después puede ser horizontal, ¿verdad? Digamos, esto es lo más simple, ¿verdad? A veces puede bajar, a veces subir, y la longitud bastante larga. Entonces, perdón. Entonces tenemos lo siguiente, vean, permítanme, yo vi que quería entrar un alumno, pero ya no lo veo dónde está. Entonces tenemos lo siguiente, ¿verdad? Vean, vamos a tener aquí el punto 1. En el punto 1, vamos a suponer que ponemos un manómetro. Ujú. Aquí va a ser el punto 1. Entonces aquí tenemos un manómetro. Ujú. En el punto 2 vamos a tener otro manómetro, voy a poner más grande. Esto si la tubería existiera, ¿verdad? Si esta tubería existe, a ustedes les van a pedir como una especificación en un diseño, ¿verdad? Un cliente, dan de cuenta que yo soy el cliente y les digo que yo quiero aquí en este punto 2 quiero tener una presión, ¿verdad? Una presión que ya está especificada, que se las doy yo, y quiero que en este punto ustedes me entreguen la presión 2. Entonces ustedes no conocen la presión 1. Entonces esa hoja de cálculo que ustedes están usando, fíjense, les puede servir para muchas cosas. Variar la longitud de la tubería, variar la altura y variar las presiones, ya sea la de entrada o la de salida. Entonces ustedes deben analizar primero haciendo un dibujo, así como este, de qué es lo que quieren físicamente. Una vez que ya definieron físicamente y con un dibujo lo que van a hacer, entonces la pregunta viene, ¿qué es lo que quieren calcular? Si quieren calcular la longitud de la tubería, pues no tendrían más que medir físicamente, ¿verdad? Y si quieren conocer la presión 2, entonces ustedes necesitan calcular qué presión a la descarga necesitan, digo, en el punto 1. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Igual que ayer, pero fíjense ahora, ayer calculamos la presión delta P, ¿verdad? El delta P que le llamamos igual a P1 porque es de mayor presión, ¿verdad? Y P2, ¿verdad? La presión. Entonces, bien, ahora tenemos especificada la presión 2, que es normalmente lo que sucede. Nosotros siempre tenemos especificada la presión 2, entonces lo que tenemos que calcular es la presión 1. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Con la gasolina que teníamos ayer y vamos a decir que aquí queremos 25 PSI, ¿no?
Vamos a ver, ¿cuánto eran 200? Vamos a ponerle 30. Ujú. Bueno, a ver, entonces háganlo con su hoja de cálculo. Ahora la pregunta es: ¿qué presión requiero yo tener en el punto 1 para que yo llegue al punto 2 con una presión de 30 psig? Ujú. ¿Sí se entiende la pregunta, muchachos? Sí, Ok, entonces háganlo. Van a usar el fluido que va a ser la gasolina, ¿no? Ayer habíamos dicho que la densidad de la gasolina, sus compañeros, si mal no recuerdo, era 49 punto y algo, ¿no? 49 punto. 49.9. Ah, gracias, muy amable. Ujú. Este era ¿qué? Libras por pulgada cuadrada, a ver, digo por pie cúbico, perdón. Y la viscosidad, si mal no recuerdo, era punto 65, ¿verdad? Algo así, centípodas. Entonces, a ver, calcúlenlo y díganme qué presión tienen, tienen que entregar en el punto 1. Vamos a suponer que fuera la presión de descarga de una bomba. Ujú. Sí, dime, Jimena. Bueno, me dio de 40.56. Oh, qué rápido. Pues vean, la respuesta que nos está dando su compañera es la presión 1 es de 40 punto ¿qué? 56. 56 PSI. Perdón, PSIG. ¿Ya? Entonces el delta P, ¿cuánto te dio? Vamos a ver aquí cuánto fue el delta P. Que sería la presión. En realidad con la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Con la ecuación de Bernoulli ustedes calcularon este delta P, ¿verdad? Me dio de 10.56. 10.56. Bien, el delta P nada más es PSI, ¿no? ¿Cuánto te dio la velocidad, perdón? 4.33. 4.33. ¿Qué estoy poniendo? 4.33 pies por segundo, ¿no? Pies por segundo. Ujú. Entonces, vean, tenemos estos cálculos rápidos que hicieron con su hoja de cálculo. Bien, acabé de hablar y su compañera ya tenía el resultado. Ujú. Bien, entonces la utilidad que le pueden dar a esta hoja de cálculo, ¿verdad? Me parece que ahorita la longitud de cuánto era, perdón, Jimena, ¿cuánto es? 280 pies. Sí, es la misma, ¿no? Desde la izquierda. Sí, la misma. Sí, nada más cambiamos la presión de descarga, ¿no? Sí, 280 pies. pies. Ok. Entonces, bien, con las condiciones que teníamos todo, solo que ahora queremos la condición que normalmente es lo que sucede cuando diseñamos. Lo que nos piden es la presión en el punto donde vamos a entregar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cumplir con eso. Aquí nos están pidiendo, yo soy el cliente, les pedí 30 PSIG, y tuvieron que calcular cuál era la presión que necesitamos en el punto 1 para que yo llegara a 30, para que ustedes llegaran con su fluido a 30 PSIG. Bueno, y esto, fíjense, a través de la tubería
da aproximadamente 11 PSI, ¿no? Tenemos una pérdida de presión de 11 libras aproximadamente. Ajá. Voy a decir libras así incorrectamente, ¿verdad? Para no estar repitiendo todo. Nomás les llamaré PSI, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos una caída de 11 aproximadamente, ¿verdad? PSI. Ajá. Y esto es lo que tenemos la pérdida de presión a lo largo de 280 pies. Ajá. Bueno, no, perdón. No es en la tubería nada más, sino es también considerando la altura. Vamos a ver ahorita cuánto es la pérdida de presión nada más por fricción en la tubería. El HL, ¿verdad? HL es la pérdida de presión, ¿verdad? En la tubería. Vamos a ver la diferencia. ¿Cuánto te salió el H subíndice L? 6.46. 6.46. Esto en pies, ¿verdad? No sé si lo tengas en delta P, ¿verdad? Pero de la tubería le vamos a poner delta P, fricción, ¿verdad? No sé si lo tengas ese dato. Sí, 2.24. 2. ¿Qué, perdón? 24. Ok. 2.24 PSI, ¿ya? Aquí también es PSI, ¿ya? Entonces, bien, la pérdida total, ¿verdad? Que es esta, le vamos a poner delta P total, ¿ya? Una T de total, calculada con la ecuación de Bernoulli, es de 10.56 o 10.6. O si queremos hacerlo más aproximado, 11, ¿verdad? Entonces, bien, esa es la delta P total considerando la altura. Teníamos una altura de cuánto, una delta de cuánto de altura. Ah, 24, perdón. De 24. Ajá, una 6 y otra 30. Ok, entonces el delta H, por llamarlo así, ¿verdad? Es de 24 pies, ¿verdad? 24 pies. Eso tomando o partir como referencia esto, ¿verdad? Entonces esto sería el delta de altura, ¿verdad? 24 pies. Entonces fíjense, estamos elevando el fluido 24 pies, ¿verdad? Entonces, si nomás consideráramos las pérdidas de fricción a la tubería, fíjense, esos son 2.24 PSI. Y el restante es el trabajo que estamos realizando al fluido para elevarlo 24 pies, ¿no? Fíjense, son 10 pies aproximadamente, estamos hablando, digo, 10 PSI. Si le restáramos 2.24, aproximadamente estamos hablando de 8 puntos y tantos. O sea, vean, esa pérdida de presión es por elevar el fluido 24 pies. No sé si lo ven, muchachos, así. ¿Ok? Ahora, este delta P total, fíjense, este delta P total, ¿a cuántos pies equivaldría? Acuérdense, tenemos la densidad del agua. ¿A cuántos pies equivaldría este delta P total? En pies de columna de gasolina. Disculpe, profe, no entendí muy bien cómo se sacó el HL. El HL, lo calculamos con la ecuación usando el factor de fricción. A ver, no sé si me hicieras favor, Jimena, de mostrar tu hoja de cálculo. No Dice lo que no ves. la puedo compartir. Ajá. Bueno, entonces les voy a mostrar mi hoja de cálculo. Voy a dejar de compartir.
Bueno, me dice que no lo puedo compartir porque usted está compartiendo. Perdón, sí, voy a dejar de compartir. Ok, sí, ya sí no la puedes compartir. Bueno, vean aquí, su compañera dice pérdidas de presión por fricción, ¿verdad? Yo no puedo señalar ahí con mi cursor, pero su compañera se las puede señalar a la izquierda, ¿verdad, Jimena? Hasta acá está a la izquierda, en la columna, en la celda B20, ¿ya? Ahí dice pérdidas de presión por fricción abajito, ¿verdad? Vean la ecuación que se usó para calcular H subíndice L. Esa ecuación Ok. la sacamos del Crane, igual Sí, que es que la... bueno, recuerdo que la clase pasada, bueno, mi compañero Mauricio, me parece, ser Ajá. que, bueno, tenía una de las H's y luego despejó H2, creo, junto con el HL o algo así. Y bueno, hizo un despeje con H1 y H2, entonces bueno, yo pensé que teníamos que haber sacado H1 o H2 o algo así. No, ahorita ya no. Les comentaba la vez pasada que esto que hicimos acá de la ecuación de Bernoulli, sacando las energías potencial, mecánica y cinética, nada más fue para fines de ilustración al principio, para que entendieran cómo calculamos todo, ¿verdad? Ya ahora el Ok. HL, Entonces, disculpe, profe, perdón. Entonces, el H1, ¿cómo se calcularía? O ese sería como un dato del problema. ¿el cuál? El H1. ¿H1? No, ahorita ya no Sí. vamos a calcular ese lado. Ya no lo necesitamos calcular esos lados. Del punto 1 y punto 2 ya no lo necesitamos calcular. Esto nomás fue cuando nosotros conocemos la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Cuando las conocemos, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli así como punto 1 y punto 2. Pero nosotros en realidad no conocemos la presión en el punto 1 y en el punto 2. Solo lo conocemos en el punto 2, pero en el punto 1 no la conocemos. Entonces no podemos calcularla en la forma que lo hicimos aquí en el lado derecho. Ok, está bien. Ajá. Muchas gracias, profe. Entonces tendríamos que calcular el HL de acuerdo a la ecuación que nos presentó aquí su compañera. ¿Ya? Entonces vean, son las diferentes formas que hemos ido viendo de aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, ya no podemos hacer eso del punto 1 y punto 2. Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli, pero para calcular el delta P, que es la incógnita, que la tiene su compañera un poquito más abajo, que no se alcanza a ver aquí. Ahí ya los puso. Vean, con esto calculamos el delta P. Ya conocemos Z2, Z1. Las velocidades dijimos que iban a ser las mismas porque es una tubería, pero está en función el delta P del H subíndice L, que son las pérdidas de presión por fricción. Entonces este H subíndice L lo calculamos con la forma que tenemos acá, la fórmula que tenemos que sacamos del Crane, porque no conocemos la presión 1 y lo que queremos conocer es la presión 1. Entonces su compañera lo que hizo fue darle datos, ¿verdad? Y puso la presión, o le va dando valores a la presión 1, ¿verdad? Le va dando a los valores a la presión 1 hasta que la presión 2 en su hoja de cálculo se ajustó a 30 psi G. ¿Ya? Aquí, No, cambié aquí para, la cambié para sumarle el cambio. El cambio y la 1. es una forma de hacerlo, ¿verdad? Podrías tú ir suponiendo presiones 1 hasta que la presión 2 te diera 30. ¿Mm? Pero bien, la forma en que ustedes ya están aprovechando el cálculo. ¿Sí quedó contestada tu pregunta, compañero? Sí, profe, gracias. Ok, bueno.
Entonces, vean, como les mencionaba, nosotros aquí su compañera en la ecuación de Bernoulli que puso abajo, ¿no? Si no la puedes poner de nuevo, ella calculó el delta P. Ese delta P es considerando, vieran ahí, la altura, no solo las pérdidas de fricción a través de la tubería, sino también la altura, ¿verdad? Y eso le da 10.556 PSI. Ahora eso hay que convertirlo a pies. A ver, lo podemos hacer aquí con su hoja de cálculo. Acuérdense que tenemos ahí la fórmula, ¿verdad? ¿A cuántos pies de columna de gasolina equivaldrían esos 10.6 PSI? Teníamos por ahí una fórmula, ¿se acuerdan? Yo la verdad no me acuerdo, profe. Lo estoy buscando. Aquí arribita la tienen, a ver si la tenemos arribita. A ver, vamos a ver dónde está la presión y la pasamos en columna de agua. Vean, aquí donde se calculó tenemos la presión por 144, ¿verdad? Ya sea la presión 1 o la presión 2 por 144 entre la densidad. O sea, pasamos la presión ¿cómo se dice? A columna de líquido, ¿no? De fluido. Se habría que multiplicar. Daría 30 pies, bueno, 30.46 pies. O sea, multiplicaste el delta P por 144 y lo dividiste entre la densidad de la gasolina. Ujú. Ok, a ver, 30 pies, le dio aproximadamente. Sí, 30.46. Ok, digamos 30.5, ¿va? Entonces, fíjense, eso va a ser algo que vamos a calcular bastante más adelante. Fíjense, entonces, el delta P que tenemos, que sería el delta P total, la caída de presión total, ¿verdad? No solo a través de la tubería, sino contemplando la altura también que estamos elevando el fluido, nos va a dar una energía, ¿verdad? Que requerimos, ¿verdad? Para elevar el fluido desde el punto 1 hasta el punto 2, y no solo para elevarla, sino también que venza esas pérdidas por fricción. Y esa columna, o esa energía, ¿verdad? Que la expresamos en columna de fluido, pues es equivalente a 30.5 pies. Poco a poco van a ir viendo ese significado del delta P. Profe, pregunta, Sí, creo que me confundí un poquito. ¿Esta altura que acabamos de determinar es la altura que necesitaría tener eh, mi fluido para vencer toda la pérdida de carga por fricción para salir a la presión que estamos calculando? correcto. O sea, es la energía que requerimos, ¿verdad? Pero expresada en pies. La energía que requerimos para darle ese trabajo al fluido para llevarlo del punto 1 hasta el punto 2. O sea, que venza la altura y que venza las pérdidas por fricción. Entonces ya vieron que para calcular la presión 1, en el punto 1, ustedes tuvieron que calcular primero la presión, el delta P, ¿verdad? Entonces es importante el delta P en nuestros cálculos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien. Vamos a seguir haciendo un cálculo, ¿verdad? A ver, gracias, Jimena. Gracias. Permíteme, déjame apuntarte.
González Casares, pero no sé si a los apellidos. Sí, gracias. Esta memoria. Bueno, muy amable, Jimena. Ujú. Entonces, vamos a hacer otra vez, fíjense. Esta hoja de cálculos, si ustedes están dando cuenta, nos está permitiendo hacer cálculos muy rápidos. Su compañera, en lo que acabé de hablar, ya tenía el resultado. Ujú. Voy a tratar de, bueno, digo, vamos a hacer otro cálculo para que vean la utilidad, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer. Entonces, aquí quedamos que esta delta P total, ¿verdad? Equivalía a, ¿cuánto me dijeron? 30 punto ¿qué? 5 pies. Ok, a 5 pies, ¿verdad? Acuérdense que esta es la energía que le estamos dando al fluido ahora de llevarlo del punto, para llevarlo desde el punto 1 hasta el punto 2. En otras palabras, el trabajo que necesitamos hacer, ¿no? Bueno, fíjense, entonces ya vimos, calculamos, si tenemos la presión 1, podemos calcular la presión 2. Si conocemos la presión 2, podemos calcular la presión 1. Ahora vamos a quitar los 280 pies y vamos a aumentar una cantidad, ¿verdad?, de tubería bastante grande. Vamos a hablar de 500. Ujú. Todas las demás condiciones las mantenemos. Todas las demás condiciones las mantenemos. Ujú. Para que vayan viendo cómo pueden mover ustedes las variables longitud, la variable presión, ¿verdad? La variable densidad, las propiedades del fluido. Y con su hoja de cálculo están calculando todo, ¿verdad? Me dio un delta P de 12.3. Bueno, aquí lo voy a poner rayado así, ¿verdad? Para comparar, ¿verdad? ¿Un delta P de cuánto? 12.3. Fíjense, ya aumentó. Era lógico, ¿verdad? Porque pues, si aumentamos la tubería, tenían que aumentar las pérdidas por fricción en la tubería, ¿verdad? Entonces, la que va a cambiar nada más era HL, ¿verdad? ¿Cuánto le dio el valor de HL? 11.54. 11.54. Perdón, ¿quién eres tú? Alfredo Martínez. Alfredo Martínez, permítanme. Martínez Rodríguez. ¿Estoy bien? Martínez Rodríguez, ¿verdad? Sí. Alfredo. Ok, entonces vean. A diferencia del cálculo anterior, teníamos una pérdida de presión a través de la tubería, ¿verdad? Por fricción de 6.46. Como aumentamos la tubería, pues obviamente iba a ser mayor la pérdida por fricción, ¿verdad? Ahora tenemos que esas pérdidas de presión por fricción equivalen a 11.54 pies. Esto en cuanto es en delta P, vean, vamos a pasarlo en delta P de fricción, ¿verdad? Acá es total. ¿A cuánto equivaldría si lo ponemos en PSI? A darles aproximadamente como 3 puntos y tanto. Me da de 4, exacto. 4, exacto. De 4.0 PSI. Vean la rapidez con que están haciendo los cálculos, muchachos. Entonces, usen todo eso de tiempo que ya no tienen que gastarlo en haciendo cálculos para interpretar físicamente lo que están haciendo y pueden repetir el cálculo cuantas veces quieran, pero analicen primero su sistema, ¿verdad? Que ustedes puedan predecir más o menos lo que va a pasar y ya nomás ratificarlo con el cálculo. Entonces vean, si tenemos pérdidas de presión de 4 PSI, ¿ya? Pues lo demás va a ser por elevar el, ¿cómo se llama? El fluido, ¿verdad? A los 24 pies y le vuelve a dar 8 pies aproximadamente, ¿ya? 8.3. Ahora el delta P, ¿a cuánto equivaldría en pies? El delta P 35.5.
35,5. 35 pies, ¿verdad? O sea que necesitaríamos una columna de gasolina, ¿verdad? Que tuviera 35,5 pies para poder vencer esa delta P. Esto, fíjense, es un experimento que ustedes podrían hacer fácilmente en su casa, ¿ya? Ustedes tienen un tanque arriba en su casa de agua, ¿ya? Y tal vez abajo tienen una válvula o llave, como se le llama comúnmente. Esa llave, cuando el tinaco está lleno arriba, la abren y van a sentir mayor presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una columna mayor de fluido, ¿no? Si el tinaco ya está vacío, van a ver que la presión del agua baja. Entonces, es un experimento que ustedes pueden comprobar muy fácilmente. Pueden hacer el cálculo en su casa fácilmente ahí con lo que tienen y van a ver todo de lo que estamos hablando. Bueno, entonces vean cuántos cálculos podemos hacer con esa hoja de cálculo. Y podemos variar la presión, la altura, la longitud, y ustedes pueden rápido obtener el cálculo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que no. ¿Ya va mejor? ¿Ya se va entendiendo un poco más, muchachos? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver ahora. Ya vimos cómo analizar con nuestra hoja de cálculo un sistema sencillo nada más de tubería. Aquí también podrían variar otra variable aquí, que sería el diámetro, muchachos. Vamos a variar el diámetro, para que se entienda mejor. Inicialmente nosotros tenemos una tubería de 3 pulgadas, ¿verdad? La tubería de 3 pulgadas tenía un diámetro interno de ¿cuánto, muchachos? Le voy a poner ID, que está en inglés, ¿verdad? Diámetro interno, para que cuando lo busquen en el libro, ID quiere decir interna diámetro, ¿verdad? Y esto va a ser igual. ¿A cuánto teníamos el diámetro interno, muchachos, en su hoja de cálculo? 3 punto y tanto. 3.068. 3.068 pulgadas, ¿no? Que se expresa normalmente así, con 2 rayitas arriba. Entonces, bien, ahora, si recuerdan que lo buscamos en la hoja de ahí del apéndice del crane, vamos a cambiar este diámetro, todo lo vamos a dejar igual, ¿verdad? La longitud de 50 pies, y ahora vamos a ver cuánto sería el delta P, ¿verdad? Y cuánto sería el HL, H subíndice L. Entonces, no sé, a ver si ustedes rápido localizan el diámetro interno de 2 pulgadas, ¿no? Que me lo digan. No sé, como 2 punto y tanto. Váyanse al apéndice, al final del libro, ¿verdad? Donde lo vimos la vez pasada. ¿Para 40S, profe? Para ¿De 2 cédula pulgadas? 40. Cédula 40, ¿verdad? Ok. Entonces sería Y- de 2.067. Correcto. Correcto, gracias. 2.067 pulgadas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ahora efectúen el cálculo con ese. Aquí sí va a ser más drástico el cambio. Voy a poner acá rayar, ¿verdad? Aquí dijimos esto que era con la longitud de 500 pies.
Ajá. Variamos la longitud y aquí vamos a variar el diámetro interno. Que va a ser de 2.067 pulgadas. Entonces, a ver cuánto les da el delta P en 100. Digo, el delta P. Delta P total. A mí me dio de 27.01 PSI. 27.01 PSI. Muy bien, correcto. ¿Eres Jimena? No, soy Trejo Romero Paula. Gracias. Trejo Romero Pablo. Muy bien. Gracias por la participación. Entonces, vean. Y ahora, ¿de cuánto te dio el H subíndice L? Me dio de 53.94. 53.94. Esto sería pies. Vean cómo aumentó drásticamente todo, ¿verdad? De casi el doble. El que hayamos cambiado la tubería de 3 pulgadas a 2 pulgadas en diámetro nominal, ¿ya? Casi se duplicó todo el delta P y el HL. Ahora tenemos 53, casi 54 pies, ¿ya? Este HL, ¿cuánto equivaldría en delta P por fricción? Me salió de 18.69. 18.69 PSI. Pues bien, fue drástico ese cambio del diámetro, ¿verdad? ¿Y cuánto te dio la velocidad, perdón? Me dio de 9.55 pies por segundo. 9.55 pies por segundo. Muy bien, fíjense, ya estamos llegando a lo que van a ser los criterios de diseño. Fíjense. Vean, el cambiar el diámetro de la tubería, que nada más lo estamos haciendo aquí para estar probando nuestra hoja de cálculo, y vemos todo parece estar bien, ¿verdad? Son diferentes alumnos los que participaron, pero los datos, los resultados parecen estar congruentes. Entonces, vean, la velocidad aquí aumentó a 9.55, cuando en el caso de 3 pulgadas teníamos una velocidad de 4.33 pies. La velocidad, como ven, se fue casi al doble, o más del doble, ¿verdad? Entonces, vean, esto es un criterio que vamos a usar de diseño. Permítanme, veo aquí Jimena Flores Daniela. Déjenme dejar. Entonces, fíjense, conocemos nosotros para poder diseñar nuestras tuberías, sistema de tuberías y de bombas. Empezamos con unos criterios de diseño, ¿verdad? Y estos criterios de diseño, digamos que para la gasolina, vamos a decir aquí. Lo voy a checar bien, ¿verdad? No me lo sé de memoria, pero anda aproximadamente que la velocidad máxima es de 10 pies por segundo. Este es un criterio, ¿verdad?, de diseño. Y además que el delta P en 100, ¿ya? Lo voy a restringir un poquito esto, un delta P en 100,
no pase de entre 1 y 2 PSI. Vamos a restringirlo ahorita, digamos, que sea un PSI, ¿no? Que por cada 100 pies de tubería no tengamos una pérdida de presión mayor a una PSI. Ujú. Y que la velocidad no sea mayor de 100 pies por segundo. Ujú. Entonces, bien, cuando cambiamos el diámetro a 2 pulgadas, pues estamos todavía en el rango, ¿verdad? Y abajo de ese criterio para diseñar la tubería, 9.55, estamos en el límite, ¿verdad?, de 10 pies por segundo. Podemos usar esa tubería. Ujú. La de 3 pulgadas no hay problemas con la velocidad, pues es 4.33. ¿Cómo sacamos ahora el delta P en 100? ¿No? El delta P en 100, fíjense, lo sacamos, pero solo con el delta P de fricción. Ujú. Acá en este delta P por fricción que sacamos, aquí la longitud era, me parece que era 280 pies. Ujú. Si no, ustedes corríjanme. Entonces, fíjense, en Estamos buscando 280, la de 500, ¿no? ahorita aquí estoy en la de 280. Estos cálculos que estoy mencionando acá, los hicimos con 280 pies. Los de 500 están acá de este lado, ¿verdad? Aquí es donde le puse 500. Ujú. Entonces, fíjense a lo que vamos, ¿verdad? Para 280 pies teníamos una pérdida de fricción en la tubería, ¿verdad? Una pérdida de presión por fricción en la tubería de 2.24 pies. Ujú. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a calcular el delta P en 100, muchachos? Con una regla de 3, ¿verdad? Si sabemos que en 280 pies tenemos una pérdida de 200.24 PSI, ¿cuánto tendremos en 100 pies, muchachos? Ahora queremos saber cuánto tenemos en 100 pies, ¿verdad? Entonces, vean, en 280 pies tenemos un delta P, o sea, una pérdida de presión por fricción, Unidad de 0.8. 0.8, ¿no? 0.8 PSI. O sea que cada 100 pies de tubería tenemos una pérdida de fricción de presión de 0.8, ¿no? Por cada 100 pies. Si lo multiplicamos este 0.8 por los 280, pues nos darían los 2.24 PSI. Ujú. Bueno, fíjense, entonces cuando tenemos la tubería de 3 pulgadas, ¿no?, el delta P en 100 es de 0.8. Estamos bien abajo del criterio de diseño. La velocidad y el delta P en 100 estamos abajo de los criterios de diseño, ¿verdad? El delta P en 100 dijimos que tendría que ser 1. Ahorita para este cálculo, ¿eh? Ahora nos vamos acá cuando la longitud es 500 pies, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el delta P en 100, ¿no? Que debe ser lo mismo. Ujú. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces el delta P en 100 pues son 0.8 porque está referido a cada 100 pies. Vean, por eso lo referimos a cada 100 pies, porque si ya sabemos que cada 100 pies tenemos una pérdida de presión, pues ya nada más lo multiplicamos por la longitud que queramos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en el delta P en 100, ¿ya? Para cuando cambiamos a una tubería de 2 pulgadas. ¿Sí, Jimena? Ah, bueno, profe, es que me daba igual que a mi compañera, pero me daban ve que hay dos fórmulas para HL, me daba una el valor que mi compañera y en otra otro, y vi que tenía mal porque D minúscula es el diámetro en pulgadas y D mayúscula
es el diámetro en pies. Ujú, Entonces, sí, igual noté eso. ajá, Ya ya cambia corrigiendo bastante. eso, es 85.3 el HL, y ya con eso sí se Había que mueve. ponerlo en pies, ¿verdad? Sí, sí. Sí, también yo tengo 85.3 de HL. Ah, ok, sí. Fue que cambiamos esto del diámetro interno, ¿verdad? Ah, ok, sí. Entonces nomás lo puedes corregir, Montserrat, ¿verdad? ¿O qué es? Paola, Sí, ¿verdad? sí, ahorita lo corrijo. Ajá, y te Bueno, lo sí averiguo. tengo ese valor también, pero pues no sé cuál entonces se usa. Entonces usamos el de 86. Eh, Bueno, 85. es que el cálculo del diámetro del HL, te deben dar igual con el pies. Es que hay dos fórmulas. ¿Cuál usas? ¿Verdad? Pero los dos te tienen que dar con lo mismo. Ah, ok, entonces ahorita checo, a lo mejor me equivoqué en algo, pero Ajá, ahorita lo corrijo. ajá. A ver, entonces me dicen sus compañeros, para los dos casos les dio, ¿verdad? Usando diámetro interno, digo diámetro en pulgadas o pies, les da lo mismo, ¿no? Sí, profe. ¿Cuánto da? HL 85.3. HL 85.3 pies. Ajá. Y entonces el delta P por fricción va a cambiar, ¿verdad? Sí, Se el de va por hasta fricción. 29.6. 29.6 PSI. Fíjense, fue bastante alto, ¿verdad? Entonces, vean, ya vimos que la velocidad casi son los 10 pies por segundo. No hay problema por la velocidad, pero ahora vamos a ver el delta P. Parece que ahí sí va a haber problema. ¿De cuánto les da el delta P en 100? De 6. De 6, ¿verdad? Sí, aproximadamente de 6 PSI. Entonces, fíjense, esto ya quedaría fuera. Ya no usaríamos una tubería de 2 pulgadas porque ya no cumple con el criterio del diseño. Aun cuando nosotros aumentáramos el delta P en 100 a 2, esto ya quedaría fuera. Está muy alto. Entonces, si ven la utilidad de lo que sería un criterio de diseño, es el punto donde vamos a iniciar o con lo que vamos a comparar nuestro cálculo. Entonces aquí, como ustedes vieron, vamos a escoger una tubería que cumpla con los diseños, con los criterios de diseño. ¿Y cuál sería la tubería aquí? Pues la de 3 pulgadas. ¿Alguna pregunta, muchachas? Creo que no. Ok. Entonces vean, todo lo que ya hicieron ustedes con su hoja de cálculo les ahorró mucho tiempo. Y en lo que yo estoy acabando de decirles, hagan esto, ustedes ya lo tienen el resultado. Pues bien, vamos a seguir armando esta hoja de cálculo. Ahora le vamos a poner accesorios. ¿Qué quiere decir con accesorios? Que vamos a ponerle codos, que vamos a ponerle válvulas, vamos a ponerle reducciones, test, todo lo que se nos ocurra cuando estamos armando nuestro sistema de bombeo. Porque cada accesorio que nosotros pongamos en nuestra línea donde vamos a llevar nuestro fluido o vamos a transportar nuestro fluido, todo accesorio implica una resistencia, ¿no? Entonces debemos considerarla. A veces vamos a tener válvulas de control, a veces vamos a tener intercambiadores de calor. Entonces, cuando ustedes diseñan una línea, siempre tienen que hacer el dibujo y ver qué es lo que tienen a lo largo de esa línea. Todos los accesorios los tienen que poner porque eso les va a implicar una resistencia y por lo tanto pérdidas de presión. Bueno, no sé si me expliqué, muchachos.
Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces el siguiente lunes ya vamos a ver una línea con accesorios y vamos a ver cómo la calculamos. Ujú. Bueno, muchachos, pues todos nos vemos el el siguiente lunes, ¿ya? Y vamos a calcular esa línea con accesorios. Y vamos a utilizar ya los criterios de diseño. Ujú. Bueno, pues les agradezco a todos ustedes su participación, muy bien. Qué bueno que están participando, ojalá que puedan participar más. Tenemos buena asistencia, si es que todos están ahí, ¿verdad? Pero cuando menos hay una buena asistencia. Bueno, les agradezco, muchachos, nos vemos el siguiente lunes. Que estén bien.